Bueno, nosotros, yo sería un poco que vamos a ser un poco como una mesa alienígena. Es decir, de repente aterrizamos en un debate muy distinto de las políticas actuales, etcétera, y se supone que nosotros vamos de espirituales por la vida o algo así, pero voy a decir, cuando nos dedicamos a la meditación o a la sinagoga más. Entonces, es la contribución de la espiritualidad a la paz. Evidentemente, yo pienso que a pie de calle, pues la persona puede confundir cosas y pensar que la religión es estar en los problemas de Oriente Medio, o que estar en los problemas de Birmania con la comunidad musulmana, budistas contra musulmanes, pakistaníes contra cristianos, hindús conservadores contra musulmanes, etc. Podemos de una forma muy externa analizar toda la situación y pensar que la religión forma parte del problema y no de la solución. Nosotros, bueno, creo que no es así, sobre todo lo contrario, muchas veces es cuando esas personas, dirigentes o ciudadanos, precisamente no son fieles a las palabras o al mensaje de sus fundadores cuando realmente cometen esos errores. En esta mesa, pues tenemos tres ponentes, y el primero de ellos, y voy a tratar de ser muy breve en la presentación y también un poco dictador espiritual, en el sentido de que se experimente un poco el tiempo. Entonces, nuestro primer ponente es Rafael Muzo Jiménez, que viene de Valencia, y él es presidente de la Asociación Valencia Mediterráneo para la UNESCO, y que por muchos años pues, ha estado trabajando el tema de la butaca de las culturas, el movimiento para promover el diálogo intercultural y interreligioso y la cultura de paz en Valencia y en el Mediterráneo. Es médico de formación y, bueno, es toda una eminencia ahí en Valencia en todo lo que sea promover el diálogo y el rendimiento entre distintas comunidades. Sin más, Rafael, pues le paso la palabra y empezamos. Muchas gracias por vuestra invitación a participar en esta jornada, que está siendo muy alentadora para ver si ponemos unas semillas más de paz en el mundo. También agradeceros a vosotros porque hay mucho interés en la sala a lo largo de toda la mañana, y deciros, como sabréis, que la UNESCO es una organización que depende de Naciones Unidas y trabaja específicamente por la paz, porque en su carta de Constitución en el año 46 se decía que ya que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los seres humanos donde hay que construir o edificar los baluartes de la paz. Y en ese sentido nosotros, a través de la cultura, la ciencia, la educación y sobre todo, y tan importante como es la comunicación, trabajamos en dirección de estos valores. También deciros que UNESCO también trabaja en relación a lo que es el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad, pero es precisamente en el arte donde se puede de alguna forma concentrar todos los valores arquetípicos, todos los valores simbólicos que están en relación con los valores y con los sentimientos. Y en ese sentido es el trabajo que os voy a traer, que habla precisamente de un símbolo nuevo para la paz y ojalá pues pueda seguir desarrollándose. Bueno, una cosa que se ha dicho aquí también y me parece importante hacer hincapié es la importancia que tiene la geopolítica, la importancia que tienen las finanzas y la importancia que tiene la industria armamentística para impedir el avance de la paz, porque se hablaba de la ingenuidad que tenemos de hablar de la paz, del amor, pero nos olvidamos que hay un estrato que es imposible de desmontar y que es el que dirige las políticas y las orientaciones en el mundo, ¿no? Entonces, en primer lugar, en relación a las religiones, tenemos, como ha dicho el presentador, no tienen que ser consideradas el problema, aunque a lo largo de la historia siempre han sido las que han causado, por así decir, intrigas que desencadenan los conflictos, sino que hoy en día la
las religiones deberían de ser consideradas como parte de esa solución, porque en todas ellas se propone el desarrollo de la paz como una meta a alcanzar en el futuro. Y en ese sentido, estimular el diálogo interreligioso, intercultural, es una cuestión fundamental y es un fenómeno de nuestro tiempo que debemos de alentarlo en la medida de lo que podamos. Al igual que organizaciones como estas, donde en el caso de las familias por la paz y la unificación del mundo, y otras organizaciones que trabajan en pro de la paz, como es la constatación de esta jornada que hoy nos ha reunido aquí en Madrid. Por otro lado, también diferenciar lo que son las religiones confesionales de lo que es propiamente la experiencia, ¿no?, de lo que es el hecho religioso, el hecho espiritual, que indudablemente es una cuestión completamente individual de la persona, a través de la cual se puede expandir o irradiar los valores individuales, pero también el fenómeno de llevar la paz dentro de uno y que sea capaz de irradiarla hacia los demás. Nosotros en Valencia, en la asociación para la UNESCO, pertenecemos a la red civil de la UNESCO, hace 20 años nada menos que estamos promoviendo unos encuentros culturales. Es una digamos, organización anual que se hace y recibe el nombre de la Multaca de las Culturas, y tiene este término de multaca, que quiere decir en árabe, es un término árabe que quiere decir encuentro amistoso. Y es en ese contexto, en ese marco de diálogo, de comunicación, en el que de alguna forma nosotros tratamos de contribuir a una expansión de la paz y de la cultura de paz en el mundo. En estos encuentros se organizan, que son internacionales y en el ámbito mediterráneo, y sobre todo se toma en consideración últimamente el problema que supone la globalización, que es una cuestión de la que ya se ha comentado aquí, y en la que ahora, de alguna forma, todos podemos decir que somos parte de una humanidad que está completamente siendo nueva, ¿no?, como una civilización planetaria, es lo que podríamos decir, donde ya las fronteras y las distancias y el tiempo han pasado a la historia. Y es en este contexto donde en estos debates surge de manera espontánea la necesidad de que haya un mito como los que habían antiguamente, pero un mito de nuestro tiempo, que sea un mito que tenga capacidad de tener ese alcance universal y que promueva desde luego la unión de las diferencias, de la diversidad, y sobre todo, lo que es fundamental en esta sociedad tan colectiva, lo que sería el respeto a la dignidad del individuo. Entonces, a lo largo del tiempo también es un fenómeno que en la religión se reconoce como que los símbolos se cambian, se transforman. Y en ese sentido estamos en un momento en el que habría que dar un salto desde los símbolos tradicionales a lo que sería una nueva visión, una concepción, como se ha dicho, más universal, ¿no? Y en ese sentido el arte es lo que de alguna forma es capaz de contener todos, como os decía, todos los símbolos de manera, digamos, arquetípica, ¿no? Nosotros tenemos en Valencia la suerte de tener una obra de arte, una joya de la orfebrería medieval, que se conserva en la catedral de nuestra ciudad, y que tiene la característica de que su singularidad es que está formada por elementos de 3 culturas diferentes. La copa superior es una copa hebrea que pudo estar, según la arqueología, en el siglo I antes de Cristo, y por tanto pudo estar en Jerusalén cuando se celebró aquella ceremonia de la última cena. La base es una naveta musulmana porque tiene una inscripción en árabe cúfico que los técnicos todavía, los expertos, no han conseguido darle una traducción exacta, y eso crea un cierto enigma, un cierto misterio que enriquece el aspecto del simbolismo. Y hay una montura de oro que unifica los dos vasos, el vaso superior y el inferior. Está hecho es de orfebrería mozárabe,
y tiene la característica de que es el símbolo del árbol de la vida, pero también es la silueta de un corazón, y todos sabemos que el corazón es un símbolo que sirve universalmente para lo que nosotros consideramos el valor máximo que aquí se ha citado, que es el del amor, ¿no? Entonces, hace ya tiempo, creo que fueron 10 años, en una de las reuniones que vinieron embajadores a través de la Ruta de la Seda, que a Valencia se le denominó la Ciudad de la Seda, en el 2015, entonces se propuso que porque este símbolo que une las culturas no podría ser un símbolo nuevo, viéndolo desde esta perspectiva de una unificación de valores y que sirviera de alguna forma para estimular ese impulso, digamos, de la convivencia intercultural, del diálogo, de la fraternidad, y de alguna forma que pueda servir para la promoción de los valores, de la concordia y de la cultura de paz, que es el proyecto máximo al que nosotros en estas ediciones vamos tratando de promocionar. Desde el punto de vista del arte, del simbolismo, es un vaso sagrado que también existe en otras culturas. Me acuerdo que Juan Carlos me hablaba en la India, también existe este vaso sagrado para el fuego. Pero bueno, es un arquetipo universal que está en todas las culturas y en sí mismo es un contenedor misterioso, vivificante, sanador, que está en relación también con el principio femenino, con aquello que acoge, con lo que da vida y vivifica, y por supuesto con el aspecto de los sentimientos y del amor, ¿no? Además, si tenemos en consideración que está en relación con el Santo Cáliz de la Cena de Cristo y tal, es donde él hizo la pronunciación en los Evangelios de este es el cáliz de la nueva alianza, lo cual le da una fuerza enorme como lo que son los valores que propuso el cristianismo más básico, que es la universalidad, la no violencia y sobre todo el amor fraterno. Entonces, podría deciros muchas cosas porque llevamos mucho tiempo promoviendo este simbolismo, pero en resumidas cuentas lo importante es considerar como que es necesario no solamente que tengamos palabras para el discurso, pero como se dice, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, se necesitan los ritos, los ceremoniales, los símbolos para mantener, digamos, un aspecto de realidad a esa dimensión transpersonal, a esa dimensión espiritual que se puede ver de diferentes maneras, porque el simbolismo del grial es un simbolismo que tiene una dimensión colectiva, pero también una dimensión individual en la que se abre a lo que hoy, digamos, son los avances de la psicología profunda, lo que se llama ya la psicoespiritualidad. Es decir, esas dos dimensiones de lo colectivo que lo individual se juntan en este símbolo y al mismo tiempo también entraña este vínculo entre las diferentes culturas y puede servir como un punto de referencia, un modelo para promover el encuentro de culturas, el diálogo y la promoción de una cultura de paz. Muchas gracias, Rafael, por aportarnos ese símbolo. Bueno, los símbolos a veces está el tema de el aspecto arqueológico, es verdad o no es verdad, pero en realidad es lo importante es lo que trasciende el hecho arqueológico y buscar un símbolo que pueda ayudarnos a todos. Bien, continuemos con esta mesa. A continuación tenemos a Belén Blanco, que es una alegría tenerte aquí. Es responsable pedagógica de la red de colegios marianistas, madre de familia, y que te toca batallar con otros colegios y adolescentes y profesores. Y como aquí se ha tocado en varias ocasiones en anteriores cosas el tema de la educación, pues yo creo que aquí estás en tu terreno, ¿no? Pero acuérdate que estamos en una mesa de la espiritualidad. Es decir,
Entonces, bueno, te cedo la palabra y vamos adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Armando, por la invitación. Muchísimas gracias también a Rafael y a Juan Carlos por poder compartir esta mesa. Y me voy a centrar en la espiritualidad, pero lo voy a hacer con dos anécdotas que creo que van a conectar muy bien con la mesa anterior y no me puedo resistir no compartirlas. Y las voy a conectar luego con la espiritualidad. Tengo 4 hijas y 2 de ellas tienen ahora mismo 15 y 16 años. Mi hija de 15 años, hace unas semanas, en el colegio estaba recibiendo unos talleres de educación afectivo-sexual. Y viene un día y me dice... No viene ella. Viene la profesora, que la conozco, y me dice: Belén, te quiero contar lo que ha pasado en clase. Y es que en un momento dado en el que estaban hablando de la igualdad, un chico, 15 años, dice: bueno, es que yo creo que a las chicas a veces les gusta que les traten mal. ¿Vale? Y en ese momento se hace el silencio en la clase. Y la profesora dice: ¿alguna chica quiere contestar a esto? Durante 1 minuto, 2 minutos no contesta nadie. Y en un momento determinado mi hija levanta la mano y dice: ¿a ti te gustaría que a tu madre la trataran mal? A ninguna chica nos gusta que nos traten mal. Primera anécdota. Segunda anécdota. En mi casa en este momento tengo un intercambio con un chico transamericano. No transamericano, sino americano. Bueno, un chico mañana cumple 16 años, chica que transiciona a chico, como todos sabéis, y en un momento determinado en la preparación de este intercambio, que es así porque el colegio de Estados Unidos los manda, y en un momento determinado me dicen a nosotros que sí, como familia los podemos acoger, porque ya había familias que no querían acogerlos, que esto también es un tema para tratar. Bueno, pues por supuesto decimos que sí, tal, pero mi hija de 16 años, un poquito nerviosa con el tema, me dice: mamá, es que me parece fenomenal, si yo encantada de que lo acojamos. Dice: pero no entiendo que a los menores se nos deje hacer estas cosas cuando no sabemos lo que queremos ni para qué estamos en esta vida. Creo que con las 2 anécdotas he dicho lo más importante que voy a contar, porque ¿qué hay detrás de estas 2 anécdotas? Está la dimensión personal de mis hijas, espiritual, perdón, de mis hijas. La necesidad de responderse a las preguntas trascendentales de la vida y saber situarse ante la paz, ante la igualdad, ante el respeto, pero también a los desafíos que hoy en día nos plantea el tema de la transexualidad, otros muchos, no es el único. Y ya con estas anécdotas, aunque me haya cortado el tiempo, me meto en el tema que os quería compartir, que está muy, muy conectado. Voy a compartir 4 ideas fundamentales. La primera, ¿cuál es? La primera es la importancia de educar la espiritualidad desde un principio muy, muy, muy básico, y es que todos los que nos acercamos al mundo de la educación, o incluso cualquier padre, madre o persona, sabe que la educación tiene que ser integral. Y esto lo decimos como un adjetivo con el que decoramos la educación, pero la educación integral significa solo una cosa, y es educar todas las dimensiones de la persona. Nadie pone en duda que se eduque en la dimensión cognitiva, la física, ni siquiera hoy en día la emocional, ¿vale?, que se considera fundamental. Sin embargo, la dimensión espiritual, y luego lo señalaré como un desafío, se deja aparte. Estamos sesgando en la educación en la respuesta a esa parte que, si ellos no lo encuentran en la educación, en la familia, en los principales elementos de socialización, lo van a buscar. ¿Y dónde lo están buscando? Pues ya lo sabemos todos, en Internet, en las redes, en los falsos modelos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es la principal idea primera que quiero compartir. Y en este sentido, y conecta con algo que ha salido antes de la espiritualidad, es que educar la espiritualidad, en mi opinión y en mi experiencia y en mis conocimientos, pasa por 3 fases. Por empezar educando la interioridad, para después dar un paso a la espiritualidad y en un tercer momento, como muy bien se ha señalado, pasar a la fe. Y comprender bien que educar la interioridad es educar lo más profundo del corazón que habita en cada uno de nosotros, y que eso es insustituible, y hay que ayudar a niños y jóvenes a que sepan adentrarse al centro, a lo más profundo de sí mismos, donde están las motivaciones más profundas de su vida, para poder después
responderse a esas preguntas que me hacían mis hijas. ¿Qué es el mal? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la identidad personal? ¿Qué es la orientación? ¿Qué es el género? Etcétera. En segundo lugar, la espiritualidad, entendida como esa dimensión más profunda en la que se busca ese sentido último de la existencia, ¿no? Y que nos abre la puerta a la conexión con algo más grande, que es la fe. Yo, que procedo de una educación cristiana, trabajo en una institución cristiana y como mi compañera de antes también profeso la fe cristiana. En esto creo que nos equivocamos en la educación, porque vamos directamente a la religión, sin pasar por la interioridad y la espiritualidad. Y ahora hablaré también un poquito de por qué ocurren estas cosas. De tal manera que cuando hablamos de la educación de la espiritualidad, que es algo absolutamente imprescindible en el mundo educativo, imprescindible, estamos hablando de ofrecer a nuestros chicos, a nuestras chicas, a los jóvenes, a tomar conciencia del mundo interior y vivir en diálogo con él. Viven fragmentados, la pantalla y luego el resto, y ya el resto cada vez es menos. A la construcción armónica y unificada de todas las dimensiones de la persona. Yo convivo con jóvenes que a las 3 de la tarde puedo estar con ellos en encuentros de tiempo libre, a veces de espacios pastorales, etcétera, y a las 12 de la noche pueden estar viviendo realidades absolutamente diferentes que les fragmentan. Vengo de la feria del libro, que tenía que firmar unos libros, y había un libro que me ha encantado. El corazón no se divide. El corazón no se divide, las dimensiones de la persona no se dividen. Ellos tienen que recibir una educación mucho más holística, mucho más integral. Tenemos que ofrecerles esa apertura a la espiritualidad para que encuentren sentidos, educándoles en hábitos como el silencio, la escucha, la práctica de la paz, porque tenemos también otro problema, que hablamos mucho de ello, pero no lo practicamos. Por ejemplo, en los colegios esto a veces nos pasa mucho, ¿no? Y hacerles comprender que la espiritualidad es, yo pongo un símil siempre, como la pelota de tenis que hace el jugador, para sacar la lanza al centro, para que conecte contigo mismo, para que después salga con fuerza. Eso es lo que hay que transmitir, porque ellos luego tienen que ser agentes transformadores de la sociedad, con la paz, la justicia, el compromiso, con lo que cada uno se sienta llamado a ser, ¿no? Tienen que ser capaces de responderse a esas preguntas existenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar en ellos una conciencia ética y una actitud de responsabilidad y compromiso social. Insisto, con la paz, pero también podríamos meter a lo mejor alguno más, ¿vale? Por lo tanto, el primer bloque, que ya me debe quedar poco, es que hay que educar la espiritualidad sí o sí. Segundo, para el diálogo interreligioso, por supuesto. Primero, comprendiendo bien qué es el diálogo interreligioso, que es ese encuentro de corazón a corazón, de alma a alma. A veces generamos un diálogo interreligioso también muy cognitivo o muy conceptual, de intentar comprender principios, prácticas. No. Lo que transforma es el encuentro, es la relación, que es lo que somos, seres relacionales. De tal manera que en las escuelas estamos llamados, y paso a contar también un poquito de estrategias para fomentar esta espiritualidad y este diálogo interreligioso. Creo que hay 4 elementos fundamentales. Primero, recuperar la importancia del cultivo de la dimensión interior en la práctica habitual de la educación. Segundo, edificar horizontes de sentido. Solo un dato, 20% de los alumnas entre 12 y 18 años afirman haberse autolesionado. Y cuando le preguntas por qué, la razón fundamental es porque no encuentran sentido a su vida y no tienen referentes. Grito alarmante a la sociedad, familias, educadores, etc. Esto es un estudio real, o sea, de hace 2 años. Tercero, reconciliar las exigencias y las aportaciones de las sociedades, en el sentido que señala también Armando, y educar con el corazón. Y desde ahí propongo 5 o 6 herramientas muy concretas. Primera, no abandonar, o si se puede, potenciar más los contenidos de filosofía y ética en los currículos escolares, que cada vez están más reducidos. Segundo, organizar encuentros interreligiosos, este espacio maravilloso, que supongan un verdadero encuentro personal que transforme el corazón.
Tercero, la promoción de actividades que estimulen la reflexión personal y el autoconocimiento de cada uno. Cuarto, los talleres de educación emocional y espiritual, que no digo religioso, digo de educación emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque los chicos y las chicas tienen que sacar sus propias creencias y valores en un ambiente de mayor apoyo y respeto, no en el que te digan las chicas les gusta que les maltraten o los que son de esta manera o de otra religión son cual. Quinto, la formación de los docentes. Uno de los grandes problemas que tenemos, si no el que más, y yo de esto puedo hablar mucho porque es lo que me dedico, es que los adultos hemos abandonado la labor educativa, que no es solo de los docentes y de los educadores, sino de cualquier ser humano que quiere vivir comprometido con la sociedad. Nos encontramos docentes incapaces de tocar su propia interioridad, su propia espiritualidad y ya, por lo tanto, su propia fe. Bueno, me centro ya solo porque me deben quedar 2 minutos, ¿no? En desafíos y perspectivas futuras, ¿vale? Primero, la resistencia a abordar los temas religiosos. La religión ha sido de esos temas que de repente se ha dicho, es del mundo privado, cuando eso no responde al ser humano, porque el ser humano tiene una dimensión espiritual que se manifiesta en el hecho religioso, pero tú no puedes dejar de hablar de la espiritualidad y de la manifestación que tienes de eso. Y se ha apartado en general de la educación, de los currículum, de todo, y eso es una gran problemática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos miedo a las controversias y los conflictos, ¿vale? ¿Cómo superar esto? Pues con un enfoque mucho más inclusivo, respetuoso, y aquí voy a lanzar un mensaje revalorizando el papel del profesor. Porque los docentes han abandonado muchas veces esto porque tienen miedo de tú no tienes por qué entrar en este campo, a ver qué le digo a un niño que me van a denunciar, etcétera, etcétera. No me extiendo por ahí. El segundo, ya lo he dicho, la falta de formación adecuada para los docentes, ¿vale? Donde no se trata de conocimientos teóricos sobre las religiones, sino de habilidades prácticas, de mediación, de facilitación del diálogo. Ahora yo creo que hay signos de luz también. Se está trabajando mucho, por ejemplo, las conversaciones restaurativas, las mesas de la paz. Nosotros tenemos una experiencia en los colegios que son las mesas de la paz. Y el tercero, pues también una cierta necesidad de recursos, de apoyo, formación, con tiempo, con horas y demás. Solo termino, porque ya me he pasado y te agradezco el minuto, diciendo que educar la espiritualidad para el diálogo interreligioso es una urgencia, y con una frase del Vaticano II, no tanto porque sea el Vaticano II, por el tiempo que ha pasado. Bien claro queda, por tanto, que debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar una época en que, por acuerdo de las naciones, sea absolutamente prohibida cualquier guerra. Preparar una época es preparar niños y jóvenes para un mundo en paz. Bueno, muchas gracias, Belén. ¿Habéis jugado Dora? Muy claro, muy didáctico. Y ya estáis ahí, vamos, todas las neuronas haciendo. Bien, esta es una mesa express. Con lo cual vamos a nuestro siguiente ponente, que es Juan Carlos Rachandani, que es de Philip Baldassar, autor de bastantes libros. Creo que eres una especie de sacerdote hindú errante. Había el famoso judío errante, pero tú eres el monje hindú errante, porque si vais a su Facebook, que os lo recomiendo, veréis que un día está aquí, al día siguiente está en otra ciudad, al otro día está no sé qué, y es que no para, tú no paras. Vive en Ceuta, una ciudad súper multireligiosa en España, y esa riqueza pues tratas de transmitirla. Yo creo que es una de las personas en España, perdona que te eche esas florecillas, que más hace por divulgar el hinduismo en España. De verdad, es decir, va por todas partes, quitando mitos, quitando falsas concepciones de lo que es el hinduismo, y bueno, lo haces con mucha humildad. Él es el presidente de la Federación
hindú de España y vicepresidente de la Federación Hindú de Europa. Entonces, te cedo la palabra. Namaste. Buenas tardes a todos. Igual que una compañera, también vengo ronco. Parece que tienen... En el tren pusieron el aire acondicionado, parecía que se iba a acabar el mundo, íbamos al infierno, algo así, que me ha afectado la garganta. Bueno, agradeceros a Armando, a Marcia también, por invitarme a la Federación Universal de la Paz, por invitarme a este encuentro y aportar, bueno, un granito de arena en la espiritualidad, ¿no? Porque aparte de mi labor como sacerdote hindú, como puróhita y como presidente de la Federación Hindú de España, también hago una labor en pos del diálogo interreligioso y pertenezco y soy fundador de algunas asociaciones interreligiosas, tanto nacionales como internacionales. Creo que una parte fundamental para el desarrollo, el bienestar y el crecimiento de la humanidad está en el diálogo interreligioso. Y el diálogo interreligioso es poder ver cómo las diferentes religiones, las diferentes formas de espiritualidad, qué podemos aportar a la sociedad, qué podemos aportar al ser humano para su mejora en todos los aspectos, a nivel material, espiritual y emocional. Precisamente un libro que a mí me gusta citar mucho, World Scriptures, Escrituras Mundiales, que fue publicado por UPF, donde nos dice, hay un dato muy esclarecedor que dice que todas las religiones del mundo tenemos un 63% en común en las enseñanzas y nos diferencia un 37%. Sin embargo, siempre nos ceñimos a ese 37% que nos diferencia y no el 63% que tenemos en común. Muy importante, yo soy contrario, y el hinduismo es contrario también al sincretismo. Aquí no vamos a crear una única religión ni nos vamos a poner de acuerdo, porque siempre va a haber una diferencia teológica. Pero sí que tenemos que trabajar, la palabra lo dice, diálogo interreligioso, no debatir, no vamos a debatir si tu religión es mejor que la mía es más antigua, sino diálogo, ¿qué podemos aportar en la humanidad? Entonces ahí la religión tiene un papel muy importante, porque quieran o no, todavía el 60% de la población mundial es creyente. Entonces tiene una labor importante. Incluso hay un dato que gran parte de las riquezas del mundo están en instituciones religiosas, no solamente que siempre hacen referencia al Vaticano, sino otras instituciones religiosas, incluso hindúes. En la India hay templos que tienen más dinero que el propio gobierno de la India. Bien, esto quiere decir que hay una influencia de la religión. Bien, el hinduismo, que es como se conoce en Occidente, el nombre original es Sanatana Dharma, o el camino eterno, o la fe eterna, es la espiritualidad más antigua de la humanidad que sigue vigente. Bien, se remonta a más de 5.000 años de antigüedad, datos históricos académicos, ¿no? Aunque hay una tradición oral que puede ser más antigua. En la cultura de los Vedas, la cultura hindú, está basada en unos textos escritos en sánscrito. Bien, sánscrito también, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, que es la madre de las lenguas indoeuropeas, y ahí tenemos una serie de dichos en estos textos sagrados, en los Vedas, donde nos hablan de cómo el hinduismo respeta a las diferentes formas de religión, a las diferentes formas de espiritualidad. Podemos tener un ejemplo, la India, y no comparo la India de hoy, que no puede ser el paradigma de muchas cosas, un ejemplo a seguir, pero sí en la India ha acogido, gracias al hinduismo, desde los primeros tiempos, acogió, por ejemplo, a los primeros cristianos que se persiguió. De hecho, la tumba de Santo Tomás, uno de los apóstoles, está en Milapore, en la India. La India acoge a los parsis, ¿bien? Los adoradores, los seguidores de Zoroastro, cuando los musulmanes los expulsan de Irán, los acoge la India. En la India está una de las comunidades judías más antiguas de la humanidad, que cuando destruyen uno de los templos de Jerusalén, se refugian en la India. Y en la India han surgido grandes religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo, que es jainismo en realidad, y el sikhismo, ¿no? Y ha acogido, en la India, por ejemplo, hay 25 millones de cristianos, ¿bien? O hay 200 millones de musulmanes, y eso ha sido gracias a la tolerancia del hinduismo
de ver que la verdad se manifiesta de innumerables formas. Y en esto hay un dicho en sánscrito que dice Ekam Sat Vipra Vahudavadanté. Quiere decir, Ekam Sat, la verdad es una, Vipra se refiere a los sabios, Vahudavadanté lo llaman de diferentes formas. Es decir, la verdad es una, Dios es uno, pero los sabios lo llaman de diferentes formas. Con esto entendemos que yo me dirija a Dios llamándole Krishna o Vishnu, y un cristiano diga Jesús o Dios, y un musulmán diga Allah, y un judío diga Yahvé. Nos estamos dirigiendo a una misma entidad suprema. Al igual que hay un sol, ¿no? Cuando sale el sol por la mañana, nosotros decimos sol, en la India dicen Surya, en los ingleses dicen sun, pero no hay un sol para los ingleses y otro para los indios, sino el sol es universal. Lo que nos diferencia es la forma de dirigirnos a él de acuerdo a nuestra cultura. Entonces, el primer punto, y en este paso hacia la paz, es reconocer de que hay una única verdad, que puede ser personal o impersonal, de acuerdo a la creencia de la persona. Y el siguiente paso sería, en sánscrito se llama Vasudhaiva Kutumbakam, que quiere decir que la humanidad es una familia. ¿Por qué? Porque si reconocemos que tenemos un Dios en su aspecto masculino, pero el hinduismo incluye también el femenino, su aspecto masculino y femenino, una divinidad, somos hijos de ese mismo padre, de esa misma madre. Vasudhaiva Kutumbakam. La familia es una humanidad. Bien, y luego en la familia, y nosotros lo podemos ver en nuestra propia familia, como habrá uno que nos caiga más simpático, otro más simpático, unos más listos, otros menos listos, ¿no? Pero hay que aceptar a todos porque al final somos familia, ¿verdad? Y cuando hablo de familia también incluimos a los animales, no porque los animales no se comuniquen con nosotros hablando, tenemos que maltratarnos o explotarlos o matarlos, sino los animales son también seres vivos que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, estas dos premisas, la divinidad es una, se manifiesta de muchas formas, se le llama de muchas formas, por diferencias culturales, lingüísticas. La familia, la humanidad es una familia. ¿Bien? Luego, y saliendo un poco de lo que yo tenía preparado, que en realidad yo nunca preparo nada, o sea, pero como ha habido la mesa muy interesante, ¿no?, sobre el tema del feminismo y la mujer, pues también me gustaría tratar ese tema. Bueno, el hinduismo tenemos la imagen de Dios, pero también de la diosa, que es muy importante, ¿no? Y nosotros tenemos unas oraciones, y esas oraciones que decimos, lo primero que decimos es Matri Devo Bhava, que quiere decir que la madre es como la divinidad. Segundo, Pitri Devo Bhava, ¿no?, que el padre es como la divinidad. Y el tercero, Atiti Devo Bhava, que los invitados son como la divinidad. Entonces el primer respeto es a la madre. En el hinduismo hablamos de 7 madres, saptamátricas. Está la madre biológica, está la comadrona, o la matrona, está la esposa del rey, o se dice del gobernante, también su mujer es tu madre, porque él es como el padre de la nación. Luego está la mujer del maestro, si tú tienes un maestro, su mujer, también es tu madre. La mujer del sacerdote, bien, yo por ejemplo soy sacerdote, estoy casado, pues como soy mi mujer, la madre también de la persona en la que yo inicio y hago el ritual. Luego tenemos 2 madres muy especiales. Bhumi Mata, la madre tierra, bien, a la cual tenemos que ofrecer nuestro respeto. Un hindú ortodoxo practicante, cuando se levanta por la mañana, antes de poner sus pies en el suelo, le pide permiso a la madre tierra de que le va a pisar. Bien, entonces el cuidado de la madre tierra en su conjunto como una entidad viviente. Y otro muy importante, Go Mata, que quiere decir la madre vaca. Por eso muchas veces pregunta la gente, ¿por qué los hindúes no comen vaca? Porque cuando nosotros ya dejamos de tomar la leche de nuestra madre, tomamos la leche de la vaca. Entonces la vaca es nuestra segunda madre, no vamos a matar y no vamos a comer nuestra madre, ¿verdad? Entonces, ese de las 7 madres. Y luego se dice también que el primer maestro de los diferentes gurús o maestros, el primer maestro que tiene un niño es su madre. ¿Bien? Primero le enseña a la madre, luego al padre, luego va al colegio. Y ahí viene la educación secular. Y en la primera mesa de la mañana, muy interesante también, un compañero hacía la palabra amor, ¿no? Como falta el amor, un tema muy interesante, como en los grandes escritos falta el amor. En sánscrito hay 10 formas de decir amor, porque cada forma de amor es diferente. Por ejemplo, Vatsalya
significa el amor que yo siento por mis hijos. Madhurya, el amor que yo siento por mi mujer, que es un amor conyugal. Bien, Sakya, el amor que yo siento por un amigo. Entonces hay diferentes formas de amor. Prema, el amor que yo siento por Dios. Bien, entonces hay diferentes formas de amor, pero hay 10 formas de decir en sánscrito el amor, que creo que es una palabra que deberíamos de utilizar más, con menos miedo. Los rituales, muy importante. Si nosotros cogemos en castellano la palabra espiritual, bien, si le quitamos el espi, ¿qué queda? Ritual. Entonces, si hacemos un ritual sin espi, sin espiritualidad, se vuelve en una cosa mecánica. Estoy haciendo un ritual mecánico, bien, pero hay que añadirle el espíritu. Es la importancia de mantener ese equilibrio entre el rito, acompañado siempre del deseo de la espiritualidad. Y para terminar, otro Mahavakya, quiere decir otra gran frase del hinduismo, y que hoy en día que hemos asaltado también el tema, ¿no?, de las diferencias de género. Pues yo siempre, el concepto del hinduismo desde hace miles de años reconoce 3 géneros, ¿bien?, masculino, femenino, y reconoce un tercer género, bien, y el hinduismo quizás sea una de las religiones más tolerantes con la homosexualidad. Pero ya llega un momento que yo ya me perdí un poco de cuál es uno, cuál es otro. Yo tengo claro, más o menos, el heterosexual, hombre, mujer, gay, digamos, y lesbiana. Hasta ahí más o menos lo entiendo. El resto, con mi respeto, la verdad que yo ya me he perdido. Entonces tenemos una frase inclusiva que respeta a todos y a todas, que es Lokaha samasta sukhino bhavantu. Lokaha significa en todos los planetas, porque el hinduismo dice que no solamente está el planeta Tierra, que hay muchos planetas habitados. Loka samasta quiere decir que en todos los planetas, sukhino significa alegría, felicidad. Bhavantu quiere decir que todas las personas, todos los seres, ellos, ellas, el otro, todos merecen y tienen que ser felices. ¿Bien? Esto es muy importante, debemos tenerlo en cuenta, y el paso principal hacia la paz. Y ya para terminar, hago un poco de publicidad, que esta tarde presento mi libro a las 7 de la tarde aquí, o sea, que el que quiera venir está invitado. Y bueno, para despedirme, decir la palabra paz, en sánscrito es shanti, ¿bien?, pero los judíos dicen shalom y los musulmanes dicen salam, las 3 comienzan por ese, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como veis, prometíamos una mesa express y hemos sido una mesa express. Entonces esto nos va a dar, para ajustarnos a los tiempos, pues a lo mejor 10-15 minutillos. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, me ceñiría, por respeto a todos los que tengáis preguntas, a que fuera una pregunta corta, breve, y una respuesta se puede ser corta y breve. Es decir, para que vayamos en la tengrancia. Entonces, Guaraña, uy, tantas manos, Dios mío, ¿cómo puede ser? Es una pregunta muy breve. Le quería preguntar a Belén la precisión de cuando ha hablado de los adolescentes que se autolesionan, ha dicho que no tienen referencias. No he entendido si eso lo verbalizaban ellos, lo verbalizan ellos mismos y no tienen referencias. O sea, la pregunta, como lo he hecho después, la pregunta era, hicimos un estudio de cuántos adolescentes se autolesionaban, tanto con tendencias suicidas como sin ellas, que hay de los 2 tipos. Entonces sacamos que el 20%, con independencia de las tendencias suicidas, se autolesionaban, y tendencias suicidas menos. Y cuando se les preguntaban las causas, o por qué lo hacían, era fundamentalmente porque no tienen capacidad de gestionar la frustración. Esto también es muy interesante. Y porque se sienten solos. Ayer me parece que ha sido, no estoy leyendo una noticia de la cantidad de jóvenes que afirman sentirse solos en este momento, porque no tienen referentes a los que acudir. Y esto salió del estudio, pero lo oyes mucho entre los adolescentes y los jóvenes. Yo eso lo interpretaba como un claro grito
que no tienen los modelos que tienen, modelos que se caen cuando llegan las necesidades espirituales que responden a esto. Así de elemento. Gracias. Una pregunta cortica, viendo las tendencias de este siglo XXI en cuanto a las religiones. Yo de niña veía la religión, pues el Papa era la religión para mí el de cristiano, judío, todo. Pero ahora yo veo la tendencia que yo no veo un líder, sino veo un equipo. ¿Sería eso algo de verdad? O sea, ¿es más importante que haya un equipo religioso, espiritual, o más que un líder con una sola cabeza? Sería el pregunta. Sí, está claro que, bueno, primero, en el hinduismo todavía existe bastante la figura autocrática, ¿no?, del maestro, ¿no? Pero sí que finalmente los maestros de ley también sus discípulos más aventajados para trabajar en equipo, ¿no? Y hoy en día también la tecnología han ayudado bastante a acercar más el mensaje, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en el caso del hinduismo, una persona tenía que viajar a la India, vivir en un ashram, en un monasterio, etc. Y el maestro que podía estar sentado en la India y dar un discurso a través de internet, ¿no? Entonces yo creo que en las religiones, la espiritualidad debe de trabajar en equipo. Yo en eso admiro la conferencia episcopal porque está súper organizado. Y bueno, sí, vamos, yo colaboro bastante con ellos y formo en algunos programas, participo. Muy buena organización hoy en día. Pero claro, como hoy en día también se habla mucho de la espiritualidad, que es algo como más individualizado, no, pues ahí llevamos el problema. Ahí está el problema, que cada uno quiere su medicina personalizada. Entonces, ahí Si me permites, relación a la pregunta, en el Concilio Vaticano II se propuso la corriente del diálogo interreligioso como un elemento imprescindible para el avance de los grupos y las relaciones de religión. Y en ese sentido tenemos que ver un fenómeno que efectivamente está creciendo. Lleva años que dichas reuniones conjuntos ya durante algunos años y es un fenómeno que va más continuamente. Es decir, no va a retroceder, sino que y ahí es donde se pasa a un plan que es de la espiritualidad. Porque cuando estás con el individuo o con el humano, te cuentan su experiencia, ya no sobre los libros, sobre los rituales, sino que se transmite la vivencia de lo que es el fenómeno del trascendente. Un cortado respecto de esto, yo creo que por un lado responde a que cuando tú hablabas era una transmisión de la religión más directa y ahora hay más un despertar de la espiritualidad, la religión que requiere necesariamente que no sea solo una persona. Y después me ha venido a la cabeza escuchándote la palabra sinodalidad, que es una palabra que estaba yo llenando que la religión cristiana, que significa cuidas juntos. Yo creo que claramente, no solo para el cristianismo, sino para el diálogo de religiones, es algo que se está extendiendo hacia el contexto cristiano, desde luego, bastante, pero no, para salir de nuestro propio ser y nuestro propio ego, no solo con otros cristianos, sino también con nuestra propia sinodalidad. Sinodalidad es uno de sus palabras. Sinodalidad es brevemente, sinodalidad significa caminar juntos. Es una palabra del contexto cristiano que nace de la llamada del Papa a la corresponsabilidad entre todos los cristianos para seguir lo presente en el mundo, el mensaje, los valores y tal. Pero para mí los es caminar juntos corresponsablemente por él. Bueno, yo solamente una pequeña aportación de esta casa, es decir, aquellos que penséis que estamos peor que nunca, yo os diría que estamos mejor que nunca. Aquí cuando hay, por ejemplo, conciertos de mantras en el auditorio, es impresionante ver muchos jóvenes, muchas personas que a lo mejor no han pisado ninguno de los templos clasificados como religiosos en los últimos 20 años,
se transportan, se van, realmente sienten algo muy hermoso. Y esto lo he visto, hablando antes que tú hablas de arte, de vehículos para la nueva espiritualidad. Yo creo que la música y el arte son vehículos para hacer llegar a esa nueva generación otras formas de espiritualidad o la misma espiritualidad con un nuevo vaso de agua. Es decir, es agua pero en un nuevo vaso. Es decir, de alguna manera lo tienen que entender con algo divertido, algo que les llena y no solamente algo que se repite, y entonces eso no puede ser. Bueno, pero yo pecado, aquí no va. A ver si se me alcanza. Vamos a ver, mucha la información que nos han dado y como bien ha dicho ahí en la mesa, la paz está en la mente. Yo diría más en la conciencia. El problema es que la idea de ahora que no hay otra raíz de arruinar. Lógicamente en esa raíz de igual, pues siempre corporizamos, pequeñizamos e intentamos hacer cosas que no se trata de hacer. Se trata de sentir la unidad con el otro. Y eso, en las religiones que ya te recaten de separar, la espiritualidad es vivir en el espíritu, lo que tú eres, el ser. Cuando tú puedes estar ser, tienes sentido de unidad. Entonces no culpabilizas a nadie. Sabes que lo que está pasando, la culpa, la causa está en ti y para el otro. Eso es espiritualidad. Cuando un pueblo quiere la paz con el otro, no puede educar a los niños diciendo vamos a rezar a Dios, a Jesús, o da mismo al pueblo palestino que al pueblo judío, me da igual. Si luego salimos y decimos muerte a Israel, muerte al judío, muerte al palestino. Esa es la educación que reciben los niños y esa es la conciencia que tienen. Entonces, lógicamente, la paz siempre parte de educar ninguna conciencia de unidad. De vivir tu ser, de enseñar al niño quién es realmente. El gran desafío de la educación es la integración de la inteligencia emocional, cultural y espiritual. ¿Quiénes somos? Y esas tres en la cultura occidental, cosa que no ocurre en las regiones militares, han estado muy fragmentadas en los últimos 200 años. Coges a un sufí, que es musulmán, a un sufí, y tienes la conciencia de unidad. Coges a cualquier religión y siempre parten de... Lo pasamos. Es que os dije que era la mesa express. Bueno, yo me llamo Angélica, soy española, pero de origen ecuatoriano, como podéis ver. Y lo que a mí me gusta de la espiritualidad, no de religión, es que a los 9 años yo tuve ese encuentro personal y mi identidad siempre ha sido fija, de que tengo un propósito en la vida. No vine aquí para pasármela bien, sino servir a los demás. Y en eso está llevar una vida íntegra, una vida con un propósito realmente que todos tenemos, y eso es de vivir y seguir adelante. Y mi pregunta es que yo estaba leyendo un libro de educación infantil y ella hablaba de los derechos de la religión que todos tenemos, ¿no? Pero hay ocasiones en ciertas instituciones que te prohíben, es decir, hablando de la religión evangélica, te dan pegas, o sea, lo puedes, o sea, muchas hasta conseguirlo, pero otras te dan muchas pegas para conseguir. Y eso debería ser importante y que los padres estén informados que tienes en esta opción de sus hijos, de que no rechazamos a nadie, pero también respeten nuestros valores, a los cuales creemos, nuestra fe. Entonces eso sería dar difusión, más difusión a nivel de país, porque eso ayuda, la espiritualidad ayuda a acercar al hombre, a la mujer, hacia Dios. Y eso vale la... Sí, intento ver. ¿Habéis ido a Disneyland de Guinea-Bissau? Soy su esposo. Hemos estado muy recientemente en Guinea-Bissau.
Hoy lo que he sacado muy en claro es algo ya de ese pensamiento, que para que haya paz es imprescindible la educación. Si no hay educación, no hay paz. Está claro. Y voy a deciros, ¿cuántos habéis visto noticias de Guinea-Bissau en la prensa últimamente? Noticias de Guinea-Bissau. Voy a contar dos cosas, muy brevemente. La primera, ¿sabéis que en Guinea-Bissau hay un archipiélago que se llama Villagós, que es un matriarcado, que siempre tienen reina, y no es una reina dinástica que pasa en Madrid, sino que la eligen democráticamente, y siempre es una reina. Y en ese archipiélago las mujeres eligen a su pareja y a su marido, y si el marido no quiere, es el pueblo. Es un bonito Villagós. Bien, la segunda parte no está muestra, y termino luego. Como hablamos, la educación lleva a la paz. Imaginaros qué es lo que puede hacer un pseudo dictador o un dictador para que la educación triunfe. ¿Sabéis que en Guinea-Bissau llevan 5 años sin escuela pública? Porque el presidente del gobierno ha cerrado las escuelas. Su argumento es que cuanto más ignorante sea un pueblo, más difícil es saber. Les quería enseñar que yo tenía de estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá yo veo cambios. Yo estoy viviendo precisamente en este momento en Suecia, que es el país más secularizado del mundo. Depende de qué, si quiere. He trabajado muchos años en psiquiatría y me he encontrado con temas que todo llega allá. Primero de todo, era prohibido hablar. Por muchos años yo quería hablar en psiquiatría acerca de espiritualidad. Hoy en día se dan cuenta, gracias a la inmigración, se dan cuenta la ventaja tremenda que tiene espiritualidad para que el paciente se mejore más rápido. Punto. Ahí está. Segundo, acerca del tema de nuestra juventud. Entre más desarrollo tecnológico, más problemas juveniles. Más problemas juveniles. Y eso está surgiendo más y más hoy en día. El Dios de los niños hoy en día es el teléfono móvil. Yo también soy disfrutado más a esto. Y eso va a ser la proyección del futuro. Porque ya la curva de la nuca se está notando. Cuando el niño está todo el día, y estamos todos muy bien, con el teléfono siempre abajo. Y con esta cosa de la guerra, a ver qué gafo y qué eso, están allí. Segundo. Y este teléfono también es usado hoy en día para insultar y menospreciar a los demás niños. ¿Qué va pasando? Antes era a los 18 años que las chicas, que las mujeres son, estamos en la mal. Ahora son de 11 años, ha rebajado esto. Es decir, ahora usted. ¿Cuál es la traducción de la palabra perdón en hindú? Perdón. Porque me han dicho a mí que no existe. Shama. Shama, muy bien dicho eso. Lo importante es, antes de llegar a la paz, vivir en perdón. El que no perdona nunca avanza. Mira lo que hizo el año pasado, por esa cosa de la guerra allá en Israel. Israel le vendió a Alemania un sistema antimisiles a su mejor enemigo. ¿Por qué? Se preguntaba él. Basta. Porque ya basta. El que no perdona no avanza. Es la palabra perdón que no se escuchaba aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que sí, pero si queréis. Mira, esta señora. Una señora y ya creo que vamos allá. Sí, no, yo voy a ser muy breve. Brevísima. Felicitaros a los tres ponentes y Belén, me ha encantado tu intervención. Creo que ese concepto de la espiritualidad nace de Dios y de la fe. Y yo estoy convencida, y lo digo porque lo he vivido, que cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, y bueno, pues muy difícil, desde luego la habilidad de mantenerte firme en tus convicciones es la fe. Nada más, muchas gracias. Yo lo que les diría a mis ponentes ahora es decir unas palabras, si queréis, cada uno de vosotros para cerrar la vista, recogiendo algunas de las aportaciones de las últimas preguntas
o de los últimos comentarios, y con esto pues cada uno 2 o 3 minutitos y así pues ahora por ejemplo la educación para la paz. Alguien preguntaba antes qué se puede hacer con el tema de si la paz podría ser educada, y existe movimiento y concretamente el día 16 de mayo Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y se hace de un año a 7 años. En los 3 últimos años han tomado monográficamente el tema de la educación como la clave fundamental para que esto pueda desarrollarse, porque si no hay educación no puede haber convivencia y todo lo demás que aquí ya hemos comentado, ¿no? Es decir, la educación considero que es fundamental. Nosotros tuvimos la suerte en España que Federico Mayor Zaragoza, después de estar 12 años como director general de la UNESCO, que fue precisamente que invocó la necesidad de la declaración de los derechos de los bebés y las responsabilidades 50 años después de que en el año 48 se estableciera la Declaración de Derechos Humanos. Pues él, cuando dejó de trabajar en UNESCO, creó la Fundación Cultura de Paz. Nosotros somos unos instrumentos que continuamos esta labor, aunque es a nivel también institucional. Pero no cabe duda que entre las gentes es una corriente en que van haciendo y que tenemos que estimular entre todos. Pues yo voy a compartir 2 ideas. Una que me ha evocado la intervención tuya, y es que el Papa Francisco en una encíclica dice la siguiente frase: yo soy la misión y para eso estoy en este mundo. Creo que la educación tiene una labor fundamental, y es ayudar a niños y jóvenes a responderse vocacionalmente a para qué he venido en este mundo y cuál es mi función en esta vida. Y creo que eso lo cambiaría todo si dirigimos la educación a la formación del descubrimiento de ese propósito, que es la palabra que me han inspirado. Y la segunda es que la convicción de que las personas somos seres relacionales nos lleva, y traigo una frase de Panikkar que la voy a utilizar porque además conecta con algo que has dicho tú, que es la constatación existencial de que el otro y yo compartimos el mismo mitos. Me he acordado por lo que has hablado del nuevo mito. Somos parte de la referencia última y nos necesitamos mutuamente para caminar hacia la filosofía paz. En ritmo lo que recomienda siempre es que el cambio personal, la paz debe comenzar todo lo mismo. Primero tengo que estar en paz conmigo mismo, luego con mi pareja, mis familiares, mis vecinos, etc. Es muy bonito decir la paz mundial y demás, pero si yo conmigo mismo estoy en paz, no todo serio. Y un filósofo francés que influenciado fue lector de la Sympathique, en los textos filosóficos lingüísticos, decía: la gente va a los templos, a la iglesia, porque quieren vivir una experiencia espiritual. Pero en realidad nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia material. Pero realmente somos almas espirituales que ahora mismo estamos encarnados en diferentes cuerpos, de mujer, de hombre, bueno, muy bien, pero realmente somos almas espirituales. Estamos todos entrelazados y entreconectados con el alma divina en el alma. Un SMS, es un texto. Pablo, hay una palabra que se ha visto ahora muy polarizada, ahora muy punto. Claro, mi punto es eso. Ubuntu. Ubuntu, es decir, que esto lo salimos con esta palabra. Ubuntu. Somos Ubuntu todos los días. Gracias.